Buen día. A continuación se va a presentar la exposición oral del trabajo de investigación denominado La discapacidad en el discurso sociopolítico venezolano. Esto con el fin de presentar parte del requisito obligatorio para poder optar al grado académico de doctor. Agradecimientos perpetuos a mi tutora y a las personas que sirven hoy en día como jurado. La doctora Carmen Barguillas, quien ha sido la persona que ha encaminado este proceso de investigación. Agradecimientos eternos a las personas que están en el jurado y a los amigos que me han acompañado. Muchísimas gracias, Isabel, muchísimas gracias, Alexandra, por estar siempre cerca de mí. No quiero comenzar la exposición oral sin antes hacer evidentemente una dedicatoria de este proceso, y esto va dirigido hacia Mario Blanco, por ser ese sujeto, esa persona, ese ciudadano que me ha llevado a reinterpretar desde mí misma la visión que se tiene de la discapacidad. A continuación, pues bueno, vamos a empezar esta conversación con lo que es el fenómeno y con el planteamiento del mismo dentro de la situación Venezuela. El fenómeno subyace en el seno de las palabras que no siempre son dichas. El discurso como parte de la representación de la realidad del ciudadano venezolano forma parte de lo que él cree que es la verdad. A nivel cultural, pues todos tenemos múltiples elementos que están siendo elaborados en un mismo momento a nivel conceptual. Nosotros, los venezolanos, tenemos un discurso que se hace dentro de la representación y dentro de nuestros ideales. Y ese discurso genera las normas por las cuales nosotros transitamos en nuestro comportamiento diario. Sin embargo, podemos evidenciar que dentro de este mismo discurso se plantean contradicciones que tienen que ver con esas palabras que no solamente son las palabras dichas, con esas palabras que cambian o que pueden ser modificadas según el momento sociohistórico y cultural que se pueda estar generando. Un ejemplo de esta situación lo plantea el término normalización. Cuando nosotros dentro del ámbito de la educación especial hablábamos de normalización a inicio de los años 80, estábamos hablando de propiciar un sistema de rehabilitación para una persona para que ésta pueda insertarse dentro de un ámbito en donde todos los demás eran normales. Hoy en día, cuando hablamos del término normalización, estamos hablando de generar en forma equitativa las posibilidades de acceso para esta misma persona. Es decir, estamos hablando de una adecuación desde la ciudadanía hacia ese individuo. Posterior a esto, bueno, tendríamos que hablar, y ya entrando un poco en lo que es el tema en sí, en las contradicciones que tienen que ver con los estatutos y con las normas de poder. La palabra es poder, porque la palabra incita el camino o el tránsito normativo de las personas. Sin embargo, hay un discurso sociopolítico que es la norma universal o la norma de nuestro territorio nacional, que nos indica cómo va a devenir, que nos dice qué es lo que vamos a hacer para el devenir de nuestra historia. Justo en este momento hay personas que creen que saben, porque el poder es el saber del conocimiento, ¿cierto? Entonces tendríamos que plantear que hay unas personas que dicen que saben, hay otras personas que viven y por eso saben, hay otras personas que como saben que esa realidad existe, transitan y dominan la historia. Son las instituciones como tal. ¿Dónde ocurre el fenómeno? El fenómeno ocurre dentro de un territorio conflictuado. Intentaré en este momento no tener parcializaciones de ningún tipo, porque en una situación coyuntural como la que está viviendo Venezuela en este momento, el discurso tiende a sesgarse para un lado o para otro. Lo más importante tal vez de este conflicto conceptual que existe en el momento que transita Venezuela y lo que marca el trabajo de investigación es que a partir del año 2011 aproximadamente las normativas legales empiezan a ser transitadas como medidas emergentes y no como medidas que absorban los comentarios, los decires, los saberes de las personas que transitan con discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Existen lo que se denominan leyes habilitantes y se empiezan a tomar normas que generan cambios en la operacionalización
desde la base del poder político o administrativo y no desde la base social, humanitaria que el ciudadano habita, en donde el ciudadano habita. Parte de esta realidad venezolana también se ve bañada por el fenómeno de la historicidad. Este es el momento histórico en donde se está realizando la investigación, bajo esta realidad conceptual. Pero, ¿qué es esto de los conceptos en la medida en que el tiempo ha pasado en materia de discapacidad? Bueno, tendríamos que retomar un poco lo que ha ocurrido anteriormente. El discurso de discapacidad en Venezuela nace realmente de una manera formal en el año 1976, cuando se abre el programa de educación especial en el Ministerio de Educación. Por supuesto, estamos hablando de 1976, los organismos asesores para el Ministerio de Educación para ese entonces fueron el Instituto Nacional de Psiquiatría y las personas del CVN, Consejo Venezolano del Niño, que posteriormente se conoció como el Instituto Nacional del Menor. ¿Cuáles eran los términos que se utilizaban en el momento? Retraso mental, leve, moderado, severo, profundo, entre personas entrenables, personas custodiables. Posteriormente, casi 10 años después, volvemos a tener una conceptualización y política de educación especial. El discurso es modificado en términos operativos, más no desde la conceptualización misma del cómo se ve la discapacidad. Sigue siendo un discurso clínico, pero ahora sustentado en la psicología clínica psicométrica, se sigue manteniendo el término de retardo mental, leve, moderado, severo o profundo, sordos, personas ciegas, invidentes, y se trabaja bajo un modelo psicopedagógico. ¿Cuál es la diferencia entre este modelo presentado y el anterior? Que el modelo psicopedagógico trae consigo la palabra rehabilitación. La palabra rehabilitación se planteaba la posibilidad de inserción social de una persona después que pasara por todo un proceso en donde fuese tratada o adecuada socialmente esa condición de anormalidad. Pasan aproximadamente 10 años y en 1996 se presenta una nueva propuesta conceptual. Esta propuesta, recuerdo claramente que las discusiones se dieron, por lo menos en el estado de Aragua, en el Colegio Padre Antonio Ley. Se pretendía trabajar con un modelo biopsicosocial. Se pretendía pensar y creer realmente que se estaba trabajando con un modelo biopsicosocial. Sin embargo, y aquí empieza la investigación, porque aquí se empiezan a plantear las primeras contradicciones discursivas en materia de discapacidad. Aun cuando se trabajaba con Vygotsky, con el planteamiento sociohistórico y cultural de Vygotsky, aun cuando se hablaba de potencialización, aun cuando se hablaba de la aceptación, de la integración y de la alteridad, pues seguíamos trabajando con denominaciones muy confusas para el usuario. Compromisos de integridad cognitiva, entonces hablábamos de compromisos de integridad cognitiva leve, moderados o severos, confundiéndolo con el paradigma clínico. Cuando hablábamos de personas autistas, hablábamos de altos y de bajos niveles de funcionamiento. La misma clasificación, el mismo techo. Realmente los problemas que se suscitaban alrededor a la hora de hacer informes o a la hora de tener un discurso profesional multidisciplinario eran bien importantes porque no se sabía cómo se tenía que hablar. Durante mucho tiempo estuvimos transitando esta realidad y es posterior a la constituyente y a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999 que se empiezan a transitar otras nociones conceptuales en relación a las personas con discapacidad. ¿Qué ocurrió en este momento? La Constitución resalta el hecho de ser persona por encima de la condición. Y en este mismo texto normativo aparece algo maravilloso, y es el reconocimiento público y notorio de la lengua de señas venezolana como parte del respeto hacia una realidad socioantropológica de un grupo de personas. Se entiende que la minoría numérica no es una minoría social para el venezolano dentro de su vivir ciudadano. Posterior a esto, y solamente en el año 2007,
Es decir, pasamos casi 7 años sin que el Ministerio de Educación hiciera una propuesta relacionada con la conceptualización que tenía en el año 80, en el 96. En el año 2007 aparece la Ley para Personas con Discapacidad. La Ley para Personas con Discapacidad fue generada realmente en base al colectivo. El colectivo de personas con discapacidad se movilizó por toda Venezuela y generó este documento. El documento está sustentado en los grandes tratados en donde está suscrita Venezuela de la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO y la ONU, con deudas importantes que cumplir en las metas que se habían planificado durante los 10 años próximos en estos organismos. La Ley para Personas con Discapacidad estaba sustentada en un modelo biológico, psicológico y social. Pero no el otrora modelo biológico, psicológico y social, sino un modelo que realmente planteaba la posibilidad y el respeto de las potencialidades del hombre mismo dentro de su entorno inmediato. Por medio de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, la Organización Mundial de la Salud propone que el medio sea adecuado para la convivencia ciudadana de todas las personas, sin importar la condición. Aquí viene entonces la nueva contradicción. En el año 2012, estamos hablando de casi 2 décadas después, aparece una nueva promulgación del Ministerio de Educación con respecto a las personas con discapacidad. El documento que sale a la luz pública en el año 2012 plantea un modelo social y humanitario que traía dentro de sus lineamientos operaciones que parecían estar ligadas a la exclusión, a la clasificación y a la desigualdad. Esta situación acarrea un conflicto discursivo entre 2 líneas que emanaban el discurso políticamente correcto del deber ser. La Ley para Personas con Discapacidad hablaba de personas con discapacidad, el Ministerio de Educación hablaba de diversidad funcional, la Ley para Personas con Discapacidad emanaba unas líneas normativas como el Manual de Accesibilidad para las Personas con Discapacidad, los lineamientos para el ejercicio pleno que se manejan a nivel universitario, y el Ministerio de Educación daba una propuesta que parecía contradecir lo que el otro documento daba. ¿Qué ocurre con esto entonces? Cuando hablamos de la contradicción y decimos que el discurso es poder, estamos hablando de un problema de dominación. La lucha histórica entre el reconocimiento de lo que es justo y lo que es legítimo aparece de una manera evidente ante los grupos sociales. En el 2012 y en el 2014 hubo movimientos sociales muy importantes que hacen manifiesta la contradicción discursiva. El primero tiene que ver con esto que anteriormente planteaba sobre el Ministerio de Educación, las personas con discapacidad, grupos cercanos a los mismos, y otro tipo de personas, periodistas que estaban cercanos a la situación social, levantan la voz y formulan una serie de propuestas en donde se denegue la instauración de esta propuesta educativa en las aulas de clase. Y voy a hacer en este momento una connotación político-partidista, porque esto sí es importante dentro de la investigación. Y es que en el 2012 quienes nos reunimos, y digo nos reunimos porque yo soy parte viva del discurso, nos reunimos en forma casi subrepticia, personas de cualquier grupo político. Nos podíamos reunir en salas de universidades sin que nadie supiese que nos íbamos a ver, nos podíamos reunir en plazas, nos podíamos reunir por espacios web para poder hacer una propuesta unificada y denegar la posibilidad de que el documento de transformación, que para quienes lo veíamos en ese momento era excluyente y discriminatorio, pudiese no ser puesto en práctica. Otra situación que se presentó y donde también debo hacer la connotación político-partidista fue que en septiembre del 2014 se hace un llamado emergente para que vayamos y por parte del colectivo se genere la aprobación de un documento que iba a suplir a la Ley para Personas con Discapacidad con la denominación de Ley Orgánica para la Atención de Personas con Discapacidad.
En este momento y de una manera mucho más contundente, se hizo un ejercicio reflexivo desde las bases y se levantaron documentos para negar la posibilidad de la aprobación del mismo. Aquí viene el asunto de las leyes habilitantes. Se tenía que trabajar muy rápido porque prácticamente un mes después de esa reunión se tenía que aprobar por la vía del habilitante la ley orgánica. Para el colectivo de personas con discapacidad la ley es muy importante y a donde quería llegar. Y la mayoría de las personas del colectivo de personas con discapacidad que están moviéndose vivamente dentro de en la calle, son personas pro gobierno. Y sin embargo, en ese momento todos levantaron la voz y se pudo levantar un documento lo suficientemente contundente para que no solamente llegara a la Asamblea, sino a todos los organismos que tenían que ver con la Presidencia de la República, y el documento se vino abajo. Se vino abajo porque desde las bases fue negado, porque era contradictorio a nivel del ideario o a nivel de la ideología que manejaba el discurso de la ciudadanía. Estos son testimonios históricos que indiscutiblemente generan un hito en la investigación que se está planteando. Y bueno, aunque no está dentro del documento, pero esto tiene que ver con una exposición oral y con el dominio del tema, yo tengo que agregar que hoy se está tramitando en Venezuela una posible ley de autismo, y ahí va a venir un ejercicio de contradicción también y un ejercicio de rebelión por parte de un grupo importante, porque está viéndose desde un punto de vista de salud, desde el poder político, desde el modelo clínico, y por supuesto que va a traer una coletilla importante de respuestas sociales, y esto es simplemente maravilloso, porque esto lo que nos está diciendo es que el ciudadano venezolano está vivo, está confrontándose a sí mismo, está haciendo refutaciones conceptuales, y esto va a generar un nuevo paradigma o una nueva manera de vivir la parte que tiene que ver con la discapacidad, como una propuesta simple de una vida en conjunto, sin hablar de una exclusión específica de algún grupo o género. Esto que estaba planteando, pues evidentemente tiene que ver con la historia, ¿verdad? De este momento histórico y en este momento social. Pero una vez planteado el problema, pues tenía que generar cierta organización sistemática, y esta organización se dio a través de 3 preguntas básicas. La primera fue: ¿cuáles son las características del uso discursivo del ciudadano venezolano en relación con la condición de discapacidad? La siguiente: ¿cuáles son las características del uso discursivo dentro del ámbito político y social del ciudadano venezolano? Y cuando hablo del político y social, tengo que hacer referencia que la política a la que se va a hacer, en la que se encamina este trabajo, es a la política discursiva del bien hacer, a la política que ya está estipulada a nivel universal y nacional como lo que norma el andar ciudadano. Y posteriormente, bueno, me hice la pregunta de dónde radica la contradicción sociopolítica que se está generando. Todo esto con la finalidad de poder generar un constructo que pudiese servir de aquí en adelante para nuevas investigaciones, porque esa es la finalidad de cualquier investigador. El propósito macro que me planteaba era generar un constructo teórico sobre la discapacidad en el discurso sociopolítico venezolano, y esto se tenía que hacer por algunos medios y con unos propósitos un poco más específicos, que fueron analizar el discurso sociopolítico del ciudadano venezolano en relación con la discapacidad, interpretar el significado discursivo sobre la discapacidad para el ciudadano venezolano y articular los elementos que componen el discurso sociopolítico de discapacidad en el ciudadano venezolano. Todo esto con la intención de permitir la expansión del campo interpretativo de la investigación. Particularmente consideraba que no se podían seguir haciendo investigaciones profundas
siempre y cuando viésemos parceladas a las poblaciones. No somos unos, no somos otros. Ciertamente la investigación se refiere a la exclusión y a las minorías numéricas que no son minorías sociales, pero es que a nivel discursivo tenemos que superar la barrera de las parcelas, tenemos que intentar ver un constructo que sirva como una herramienta interpretativa que permita mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en términos generales. La justificación de esta investigación es poder generar un paradigma figurativo sobre el cual se articule ese manejo discursivo que tenemos en torno a la discapacidad. Ahora vamos a comenzar a hablar un poco sobre todo lo que tiene que ver con las teorías que fundamentaron el estudio. Inicialmente, pues por supuesto, como investigadora Nobel, trabajé con ciertos antecedentes internacionales y nacionales. Tengo que hacer una especial mención al trabajo que hace Umaña, porque detecta las estructuras de las representaciones sociales y la importancia que a nivel operativo significa lo que el ciudadano cree, lo que las personas creen, lo que creen de sí mismas o lo que creen de una situación social. Se ve desde esta investigación cómo eso que se cree, que se convierte en palabra, es lo que encamina el hacer del ciudadano. Después tenemos a los estudios que realizan León y Fuguet. Ambas personas pues han sido parte de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Estas investigaciones son importantes porque trabajan el tema de la interpretación dentro de la modalidad de educación especial, pero una interpretación vista desde los errores conceptuales que muchas veces se tienen en el marco de la misma percepción histórica que tiene la discapacidad. Posteriormente, como parte de esta misma sección, se tratan ciertos autores y ciertas temáticas que están relacionados con el objetivo de investigación. Tal vez lo importante no es enumerar las partes que complementan esta sección, sino hablar de los autores que están dentro de la misma y cuál fue la relación que se pudo establecer con ellos. Indiscutiblemente, cuando uno empieza a leer a Maturana, a Heidegger, a Husserl, y bueno, a Maturana, y después entonces eso lo lleva a uno a leer a Heidegger y a Husserl, uno entiende que el proceso de pensar no es algo que tenga que ver con procesos simples, que son procesos realmente globales, que el pensamiento de uno es el pensamiento de todo un momento histórico y de toda una colectividad, que el pensamiento y las palabras y las ideas que de ello devienen tiene que ver con un continuo movimiento interno que genera al ser, que crea al ser, que le permite a las personas ser y estar ahí. Una vez que esto se tiene en el tapete y se empieza a hablar del discurso como tal, no del hacedor de palabras, sino el hacedor de representaciones, como un cuerpo sólido que sustenta el diario vivir. Entonces, conozco a Foucault, y Foucault realmente es un hombre que le puede cambiar las perspectivas teóricas a cualquier investigador dentro del área social. Foucault y la noción de lo que es el poder no como alguien que lo gesta o alguien que abusa, el poder como el entramado en donde todos podemos cohabitar. El poder como parte del hacer de una humanidad en donde todos vamos a ser parte, miembros, víctimas y victimarios. Posterior a ello, pues, Van Dijk, de una manera brillante, enseña a valorar las palabras del discurso, del poder. Mientras tanto, Bourdieu nos lleva al área educativa y permite la posibilidad de ver cómo ese poder se genera en base a las instituciones y cómo se crean medios de alienación, que son buenos porque en la medida en que se van reestructurando y reorganizando, pues evidentemente vamos creciendo a nivel social. Así esta malla teórica que avala la investigación nos lleva a poder ver la discapacidad dentro de un discurso social de una manera macro. Así es como esta investigación, sustentada en la visión inicial de estos autores, se ve en la necesidad de buscar un método
para poder ser visible el objetivo que se generaba inicialmente. A continuación, pues voy a hablarles un poco sobre lo que son las dimensiones de la investigación. Tenemos una inicial dimensión que es la epistémica. Cada sensación, cada experiencia sensorial que tiene una persona, pues puede convertirse en un constructo, pero ese constructo está sustentado en un constructo universal. Y tal vez para hacer un poco de comparación o ilustrar este hecho, podemos hacer la evocación de cualquier momento de nuestra infancia, cuando olemos una flor dentro y estamos en un parque o estamos con nuestros padres. Esa flor a larga data, esa flor o ese olor a 20 años después, a 30 años después, pues se ve reflejado en la construcción que tiene esa persona sobre lo que es ser un buen padre. Es una construcción social, es una relación cultural, es una construcción universal. A nivel de la dimensión ontológica tenemos que cada pensamiento propio está atendido por un juicio de valor anterior. Es la relación que existe entre mi vivencia con la discapacidad y lo que se piensa de la discapacidad y lo que yo pienso de la discapacidad. Es parte del acervo cultural. Y lo importante de la dimensión ontológica es que aquí pueden estar viviendo los errores conceptuales que se tengan acerca del tema, que son parte de la vida, que son parte de nosotros, porque lo maravilloso de trabajar dentro de una visión cualitativa es que podemos aceptar incluso lo que nosotros pensamos que pudiese ser un error, porque es parte de nuestra verdad. A nivel teleológico, pues nada, tenemos la necesidad de confrontar la propia realidad cognitiva y ver cuáles son las expectativas propias que tenemos o las expectativas que tenemos con el externo en materia de discapacidad. Pero esto está sustentado en la visión que tenemos social e individual sobre el fenómeno. Es decir, las expectativas pueden estar planteadas sobre un error de concepto, sobre un error en una apreciación que tengamos sobre una realidad. A nivel axiológico, pues nosotros estamos trabajando con un paradigma evidentemente pospositivista y así lo demuestran los últimos autores con los que estábamos trabajando. Foucault, aun cuando se pudiese negar a ello, Bourdieu y Van Dijk. Finalmente hablaríamos de una dimensión metodológica. Y entonces aquí sí es importante pararnos y hablar sobre el aspecto investigativo a nivel metodológico. El método implica la estructura formal del trabajo de cualquier investigador. El enfoque, como ya se planteaba anteriormente, es un paradigma postpositivista. La modalidad de investigación evidentemente cualitativa. El método es fenomenológico hermenéutico. Posteriormente les hablaré o adentraré en esta situación. El escenario de investigación Venezuela, en la última década, Venezuela convulsionada, Venezuela en un momento importantísimo porque se están generando nuevas bases conceptuales. Y bueno, nada, ¿cómo se va a hacer esto? Inicialmente pues se planteó poder trabajar con el ciudadano venezolano que no tiene o que tiene que tener discapacidad, un ciudadano venezolano que transita por las calles en donde la discapacidad es una construcción, una representación mental, no necesariamente una condición con la que se viva. ¿Y cómo se va a llegar a ello? Por medio de una entrevista dialógica y a profundidad. ¿Y por qué dialógica? ¿Y por qué a profundidad? Dialógica porque evidentemente es a través del discurso y de la libre expresión de los saberes que nosotros vamos a poder llegar a la profundidad y a la interpretación de este hecho o de este fenómeno. Cuando hablábamos del método y de un método con una visión fenomenológica hermenéutica, es porque las creencias y los valores de la discapacidad que son sometidos en una contradicción discursiva se relacionan en el plano de lo lógico. Pero de lo lógico, y esto hay que plantearlo, de uno lógico que no tiene que ver con la lógica realmente formal, porque el hombre como parte de afectos, de vivencias y de saberes, pues justifica lo que quiere creer. En esta justificación, cuando hay una confrontación ideológica, pues entonces él se reestructura esas ideas o esas nociones o esos motivos que se están revalorizando,
pues al ser puestos en la balanza, pues nada, los más fuertes se siguen fortaleciendo en base a la introyección, a la discusión interna y a lo que pueda generar esta situación, y los motivos más débiles se desechan porque no van a servir para la discusión. La discusión, repito, no es una discusión con el externo, siempre también puede ser una discusión interna, que es aún mucho más interesante. Cuando el sujeto del conocimiento no es un hombre o no es una mujer, sino el conocimiento mismo, no es una persona con discapacidad o no es una persona sin discapacidad, estamos hablando de un fenómeno. El conocimiento existe porque es una situación trascendental a nivel cognitivo para el grupo social. Se habla de una mirada óptica. Ciertamente yo puedo ver el sujeto, el fenómeno desde el externo, pero entendiendo que yo soy parte del fenómeno mismo. La realidad es que ese significado le damos y que le podemos poner el nombre de palabra dentro del estudio del fenómeno, pues trasciende al hecho de que la palabra tiene un significado. La palabra existe porque es el significado. Y cuando el individuo, cuando el ciudadano, cuando la persona se relaciona con el significado y voltea y ve las múltiples relaciones conceptuales que eso significa y entiende que puede generar un cambio social, estaríamos hablando entonces del ser ahí, del poder estar en un momento, de ser totalmente consciente de que siendo parte de ese fenómeno lo podemos interpretar. El sentido de lo dicho solo aparece cuando tiene un significado, cuando ese objeto mental es reconocido por el conocimiento que se está generando. Heidegger entonces planteaba el estar allí, el estar ahí, el design, como parte del ser y estar en un momento histórico específico, pero a través del conocimiento que se va reinterpretando internamente desde esa realidad. El sujeto existe porque se interpreta. El sujeto existe porque luego que se interpreta se vuelve parte de la vida misma. Pasamos entonces a la sección 4, que tiene que ver con la interpretación del discurso desde sus vivientes. Cuando hablamos de la interpretación del discurso, pues se tenía que buscar una manera de dejar en evidencia esto que tiene que ver con la fenomenología hermenéutica. Y es que ciertamente hacer una interpretación desde esta metódica se plantea como algo complejo. ¿Y cómo se podía hacer? Entonces Van Dijk habla sobre una manera de poder hacer la interpretación. Van Dijk, aun cuando dice que el análisis crítico del discurso no es un método, sino que es una disciplina, pues evidentemente plantea un mecanismo operativo que permita ver y que permita relacionar eso que hablamos como un discurso social. Van Dijk habla de un discurso, un análisis crítico del discurso desde múltiples enfoques. Inicialmente habla del estudio lingüístico estructurado de la lengua, que por supuesto no podía ser desde mi saber, porque no contempla pues una amplia gama de ejecución. Posteriormente habla de la realidad interna del ser y de su relación íntima con el pensamiento. Y finalmente habla de la visión o de la dimensión sociopolítica, que es relacional. Entonces, cuando se pretendió trabajar o darle cabida a una sistematización para poder hacer un análisis del discurso, se selecciona la dimensión del análisis crítico desde lo sociopolítico. Partiendo de eso, entonces lo primero que se obtiene es que realmente no hay una relación entre lo que es Venezuela y su visión sociopolítica sesgada. Venezuela se ha adherido a los discursos internacionales y está en proceso de crear un discurso propio en la misma. La interfaz, es decir, lo que ocurre entre Venezuela y el discurso sociopolítico que tiene que ver con discapacidad,
es la construcción que se está haciendo en este momento. La construcción de la realidad en base a la representación cognitiva, en base a la realidad que desde la base se pueda estar dando. La ideologización del constructo de discapacidad. Y cuando entonces empezamos a hablar de esa ideologización, vemos por supuesto que hay ciertos elementos que una y otra vez se hacen referencia dentro del discurso mismo. Ya los planteaba inicialmente Foucault dentro de su marco teórico. El discurso sociopolítico de la discapacidad en el ciudadano venezolano plantea poder, plantea discriminación, plantea dominación y plantea resistencia. Cuando hablamos entonces de los hallazgos y de las proposiciones teóricas, se plantea una relación bien interesante. Inicialmente, cuando se habla de discapacidad, se logra ver desde los vivientes que a veces somos usuarios de un discurso que tiene que ver con las palabras que no creemos, que a veces somos usuarios de un discurso en el cual tenemos fe, en el cual creemos, pero que la operacionalización no permite que se haga realidad, que somos hablantes y mantenemos un discurso de lo que queremos a nivel futuro. El dominio, la discriminación, el poder y la resistencia marcan la denominación misma de lo que es la discapacidad. Tal vez lo más interesante que conseguí en el momento que estaba haciendo las entrevistas es la expresión de uno de los informantes. Cuando esta persona plantea dentro de la seña persona con discapacidad, se le pregunta, desde tu vivencia, ¿qué es eso? Y respondió que la persona era el intérprete que acompañaba a la discapacidad que era él. Esta es una afirmación que impacta porque estamos hablando de una persona que se maneja en términos del ámbito universitario y que sigue viéndose como la discapacidad. Estamos hablando del momento histórico en donde el hombre se reconoce con minusvalía, el que menos vale, el que está alterado. Sin embargo, aun cuando esta es la primera impresión que él expresa sobre la definición, estas mismas personas, igual que las otras, están generando cambios sociales dentro del entorno. Lo que cohabita con un modelo que está mucho más avanzado, que es el modelo biopsicosocial o el modelo social. Esta persona participa, es parte del entorno, es una persona extremadamente crítica dentro del ámbito universitario, pertenece al Comité Comunitario de Personas con Discapacidad y al programa de apoyo de personas con discapacidad de la universidad. No solamente pertenece, sino que es miembro activo y tiene propuestas importantes. El discurso que inicialmente está sustentado en la minusvalía, en un modelo clínico duro que justifica esto que planteábamos del poder de la visión clínica ilegal sobre la ciudadanía, está en un tránsito en donde ciertamente se pueden vivir otras experiencias mucho más ricas a nivel social. Vemos claramente que cuando hablamos de la discriminación, el poder, la resistencia, vemos cómo estos diferentes modelos de percepción caminan por las calles de los seres que tienen o que no tienen discapacidad, pero sin embargo va generando también cambios importantes en los mismos. Otro de los informantes planteaba el hecho, hacía unas críticas hacia la visibilización del no jugarse o de no tratar ciertos términos que tienen que ver con el colectivo de personas con discapacidad. También me marcó de esta entrevista cuando el informante dice, fuera de cámara, fuera del radio, dice, disculpa, ¿yo puedo hablar aquí de minorías o no puedo hablar?
Él me hace la pregunta porque sabe que hay un discurso social, un discurso positivo, un discurso aceptado. Sin embargo, él también sabe que dentro de la vida real, el discurso puede ser otro. Cuando le doy la libertad para que hable acerca del tema, entonces él me dice específicamente eso. Si no existen libertades para burlarme del otro como me burlo de mí mismo, nunca vamos a ser seres naturales. Transita entonces la visión de la denominación clínica, de la minusvalía. Esta persona también hablaba de retardo, de alteraciones, pero entonces después puede hablar y puede convivir y puede estar con personas con o sin condición dentro de un medio al que él denomina natural. Vemos entonces ahí cómo se maneja la resistencia. Finalmente tenemos que trabajar todos estos términos dentro de lo que la investigación misma plantea, y es la interpretación desde la fenomenología hermenéutica. Los términos de poder, de resistencia, de dominación, que tiene que ver con las prácticas normativas discursivas. Pero también es cierto que la institución que tiene el poder, que ya sea la iglesia, que ya sea el partido, que ya sea la organización deportiva o que sea la organización de salud que emite el discurso, aun cuando se mantiene, está siendo reinterpretada por los sujetos que caminan por sus pasillos, está siendo observada. Cuando hablamos nosotros entonces del espiral hermenéutico, el espiral hermenéutico en donde se maneja el discurso de la discapacidad, el discurso como un ente que está vivo dentro de la ciudadanía venezolana, podemos evidenciar cómo, aun cuando existe un poder institucional, existen también discursos foráneos que están siendo aceptados. Ese discurso en un primer momento es el discurso evidentemente clínico, pero cuando hay la contradicción, ocurre la magia de la reinterpretación, ocurre el ser ahí. Y aun cuando hacemos una reinterpretación interna del conocimiento, y nos volvemos a incorporar a nuestro piso conocido, a nuestro espacio de poder, al espacio de poder que manejamos dentro de la estructura, pues entonces vamos nuevamente manejando los términos, vamos nuevamente manejando los cambios. Ese espiral se va moviendo y llega otro momento histórico en donde volvemos a hacer una reinterpretación, porque cada vez que existe una contradicción discursiva interna, tiene que existir una reinterpretación de los términos. Y repito, no hablo de los términos de la palabra hablada, hablo de los términos conceptuales que se están manejando dentro del imaginario popular. El espiral mismo así plantea dentro de la Venezuela actual que el ciudadano transita dentro de un uso de la palabra que va de lo más individual a lo más colectivo. ¿Cuáles serían entonces las reflexiones que encaminan la red conceptual de la discapacidad? Desde la práctica compleja a nivel de la ciudadanía y del venezolano, con o sin discapacidad, hemos sido destinados a ser administradores de palabras sin contenido. Esta suerte de ser usuarios vacíos nos ha traído como consecuencia que esos espacios vacíos los llenemos nosotros con nuestras interpretaciones, las interpretaciones de la convivencia con la discapacidad y de las personas con discapacidad. Porque debemos dejar claro, es decir, ¿de quién estábamos hablando? De discapacidad, de personas con discapacidad. Cuando hablamos de la persona con discapacidad es porque tenemos empatía con un ente, con un alguien, con un ser. Cuando hablamos de la discapacidad estamos hablando de la construcción cognitiva de lo que nosotros creemos o consideramos que acompaña a las personas. La resignificación de todos estos términos, cuando han quedado vacíos en el discurso político aceptado, ha permitido que nosotros tengamos un tránsito por diferentes modelos propuestos a nivel internacional y a nivel nacional.
Y ese uso vacío también ha sido probablemente la mayor herramienta para los procesos de marginación. Pero entonces, claro, aparece la institución y para la institución es loable y es políticamente correcto generar medios de inserción, generar medios de inclusión, hacer un cambio en el uso discursivo, hacer un cambio en el contenido de las representaciones y de la ideología. Lo que pasa es que eso en términos de trabajo diario es extremadamente complejo, porque es que esa persona que nosotros queremos cambiar dentro del entramado de poder nos es útil en este momento histórico. Por lo tanto, ¿cómo cambio al sujeto que me es útil dentro del entramado cuando no tengo otro estatus, otra organización, otro punto de organización en el sistema donde esta situación quepa? El discurso sociopolítico en materia de discapacidad trata de una relación de dominios. Tiene que ver con el control de la ideología y del pensamiento de quien construye la norma. Pero en la medida que eso ocurre y bajo este matiz, pues evidentemente las relaciones que se siguen tejiendo bajo un marco clínico en la vía hacia un marco biopsicosocial sigue sustentándose en un sistema de dominación y por lo tanto de generación de subcategorías para mantener la dominación misma. En el momento que yo te nomino, en el momento que yo te clasifico, es el momento en donde yo te controlo. El panóptico del poder no existe dentro de una casilla. El panóptico de poder es la persona misma que se ve como discapacidad, el panóptico está en la persona que sigue viendo en el otro una condición. Y es por eso que inicialmente uno de los objetivos que se planteaban era poder establecer una red conceptual sobre la discapacidad, porque en la medida que nosotros podamos ir propiciando la generación de pensamientos integradores, pues en esa medida vamos a establecer el punto de resistencia que nos permita avanzar en la profundidad del ideario o de la ideologización que necesitamos tener para el momento histórico que vivimos. La igualdad es el instrumento de la institución normativa dominante y de sus vivientes. Esto es parte del impulso transformador. Todos hablamos de igualdad, todos hablamos de equidad, pero todos somos víctimas de la ideología que realmente nos maneja. Nosotros todos hablamos de inclusión y pensamos que incluir es traer a las personas o llevar a las personas. Sin embargo, muchas veces no estamos preparados para ello. La universidad se vio en la necesidad obligante de atender a personas con discapacidad, pero el discurso político no le dio los medios para operar esta situación. No existen recursos para poder incluir a las personas con discapacidad de una manera realmente equitativa. Pero es que no existen recursos a nivel nacional para poder generar accesibilidad en términos de la participación política y social que las personas requieren. Resignificar la palabra discapacidad, resignificar a nivel fenomenológico y hermenéutico todo el discurso sociopolítico que significa la discapacidad, es poder establecer relaciones íntimas con esta situación, desde el afecto, desde la concientización y desde la voluntad. Desde la voluntad de querer realmente profundizar en el hecho. La resistencia trata de un fenómeno que va más allá de lo visto. La resistencia en el ciudadano venezolano tiene que ver con el espiral hermenéutico mismo. La resistencia es la dominación de la voluntad, es la intención, alude a la conciencia íntima y logra otorgar a la discapacidad en el discurso sociopolítico una función de interconexión. La discapacidad como término, la discapacidad como constructo, la discapacidad dentro del discurso puede permitirnos desde un punto de vista simbólico generar cambios sociales que mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos. Si nosotros logramos realmente hacer esto,
Y no es que lo logremos, porque esto es un proceso histórico y va en camino. Es decir, evidentemente vamos hacia algún sitio. Si la praxis logra ser auténtica desde el profundo ser de la misma, si unida, tal como expresaba Freire, a la unidad dialéctica reflexiva, entonces, y esto es una realidad en la que yo creo profundamente, Venezuela puede transformarse y puede empoderarse de lo que realmente es la discapacidad y la relación de nosotros con el término, la relación de nosotros con las personas, viéndonos de cara a otras personas. Venezuela entonces se podrá empoderar por un breve momento, por un momento brevísimo, porque esto no es más que historia, de lo que tiene que ver la noción de discapacidad, la noción de sociedad, la noción de integración, la noción de inclusión. No hay manera que la inclusión exista si no hay un cambio profundo de la visión que nosotros tenemos del ser humano. No tiene que ver con normas, no tiene que ver con lineamientos, tiene que ver con la vivencia profunda de lo que es realmente el contenido que la vida acarrea. Para finalizar, quiero traer las palabras de uno de los informantes. Y bueno, y también poder mostrar una de las fotos que tenemos dentro de la historia del programa de educación especial. Inicialmente esta imagen trae mucho más cosas que las que se puedan ver a simple vista. Estamos hablando aquí del discurso sociopolítico aceptado que está amparado en la Ley para Personas con Discapacidad del 2007, que nos dice que todos los ciudadanos tienen libertad de tránsito con vías accesibles y con medios y modos de apoyo lo suficientemente efectivos según la necesidad que esta persona presente. Esto es la Avenida Las Delicias, la caminería que está al frente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Aragua. Quien está apoyando en este momento a uno de esos muchachos son dos personas, dos participantes sociales, dos entes político-partidistas vivos dentro de nuestra universidad. Y aquí vemos cómo la universidad, confrontada muchas veces en los términos de las diferencias político-partidistas, forman parte de una misma realidad, de la misma realidad en la que estamos viviendo todos los ciudadanos. Aquí están los procesos ideológicos mezclados en las mismas calles, con la misma necesidad y bajo la misma línea. Finalmente, planteo lo que dice el informante, y es que la cuestión es que el sistema nos plantea algo inhumano. Tenemos a ignorar al otro, ¿sabes? Yo creo que el cooperativismo es fundamental para la sociedad. Porque si tú no me tienes en cuenta, lo que tienes en cuenta es nada. Los ciudadanos dentro de la construcción colectiva podemos generar cambios sociales importantes. Pero si estos cambios sociales no tienen que ver con la estructura cognitiva del ser humano dentro del núcleo donde está, esto va a ser muy difícil. Sin embargo, desde nuestra universidad, desde nuestras propuestas educativas, desde el respeto hacia la ideología y hacia el momento histórico que el venezolano está viviendo en este momento, podemos generar muchísimos cambios solamente con una visión crítica hacia el mundo que nos espera. Muchísimas gracias.